Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandro Gaviria. A continuación les vengo a explicar cómo realizar una búsqueda en Excel utilizando llaves en la función buscar v y cómo omitir un error anidándola con la función si.error. Esto me va a facilitar el trabajo a la hora de realizar cualquier dato buscado y la tabla se verá más estética. En este caso voy a hacerlo con la base de datos de los clientes en una tabla sencilla. Lo que podemos hacer ahora o mejorar esta tablita es ubicándonos en cualquier encabezado o dentro de la tabla y combinar las teclas control T. Me va a salir a mí esta caja de diálogo, debe estar marcada la tabla que tiene encabezados y le digo aceptar. Miren que cuando les doy formato como tabla, la tabla cambia de diseño. La ventaja es que cuando yo agregue más datos a esta tabla de clientes, automáticamente se van a amarrar a esa tabla de datos. Voy a dirigirme a la factura y en esta parte de aquí es que necesito que cuando yo digite el número de cédula correspondiente a cada cliente me aparezcan los datos sin necesidad de digitarlos uno a uno. Tenía un video anterior en el que les explicaba cómo utilizar la función buscar v, pero para poderlo aplicar tenía que hacerlo de uno en uno. Aquí ya no hay necesidad, solamente lo vamos a hacer en una sola celda y automáticamente me los va a mostrar a todos. Sería igual. Voy a tener en cuenta esta partecita de acá, vamos a trabajar con la base de datos de clientes. Les recomiendo tener en cuenta el indicador de columnas porque es el número que vamos a utilizar para poder que me muestre la información. Esta es una tabla como tal y tiene un nombre. Si no sé cómo se llama después de haberle dado un formato como tabla, me ubico dentro de la tabla, voy al diseño de tabla y miren que aparece tabla 1. Voy a cambiarle el nombre de la tabla, tabla clientes le voy a colocar para poderlo identificar mejor y saber de qué tabla estoy hablando. Presiono enter y ya se cambió el nombre de tabla 1 a tabla clientes. Esta tabla clientes tiene un formato y consta de varias columnas, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada columna se identifica con un encabezado y eso es lo que me está mostrando acá la factura. ID, nombres, apellidos, dirección, teléfono, email. Lo mismo me va a mostrar la tabla donde yo estoy guardando la base de datos. Esta celdita que contiene el ID o la cédula o el número de documento del cliente es donde voy a digitar el número y cuando le presione la tecla enter me va a mostrar todos los datos sin necesidad de digitarlo de uno en uno. Para eso vamos a digitar el igual y voy a utilizar la función buscar v. El valor buscado, como me lo muestra aquí en este momentico de asistente, voy a seleccionar la celda, punto y coma. La matriz de la tabla, como le cambié el nombre, ya se va a llamar tabla clientes. La selecciono, punto y coma, y aquí voy a digitar las llaves, voy a insertar las llaves. La de apertura, en este caso los clientes están en la columna número 2, los apellidos en la 3, dirección en la 4, teléfono en la 5 y el correo electrónico en la 6. Teniendo claro eso, yo lo que voy a proceder aquí es solamente a digitar las llaves y voy a colocar el número de columna separado por punto y coma. Entonces 2, que es el de nombres, 3, que es el de apellidos, 4, que corresponde a dirección, 5, que corresponde a teléfono y 6, que corresponde a email. Voy a proceder a cerrar las llaves y como quiero una coincidencia exacta, es decir, que lo que yo realmente esté buscando sea lo que me muestre, la coincidencia siempre va a ser 0 o falso. Presiono enter y miren que ya automáticamente me muestra todos los datos del cliente y no lo tuve que hacer de uno en uno, solamente en la primer celdita donde voy a digitar la función, digito entre las llaves el indicador de columnas para que me muestre todos los datos. Esa es la ventaja de utilizar las llaves. Ahora ¿qué va a pasar si yo borro el dato? Si yo borro el dato me va a aparecer a mí un error.
para ese error, para poderlo omitir, lo único que voy a hacer es anidarle a esta función que yo acabo de hacer, le voy a anidar esta función que se llama si.error. ¿Cómo lo hago? Igual, después del igual voy a colocar si.error, es decir, si hay un error en esta fórmula, al final, por favor, mostrarme un 0 y cierro paréntesis. Presiono Enter y miren que me va a mostrar un 0. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que en los nombres me muestre un 0? Porque el 0 es un número y nombres corresponde a texto. Entonces puedo cambiarle ese valor, le voy a colocar en vez de 0, le voy a colocar entre comillas, pero entre las comillas no coloco nada. Presiono Enter y miren que ya se va a desaparecer el error. Cuando yo digito el número 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, me van a aparecer todos los datos. Cuando venga un cliente nuevo puedo borrarlo y automáticamente se borran todos los datos. Esa es la ventaja de utilizar estas llaves en Excel y me va a evitar a mí de digitar columna por columna, porque lo que yo hacía era anteriormente autorrellenar toda la función y eso me iba a generar un ND, que significa un error. ¿Qué pasaba con eso? Pues que yo tenía que cambiar el valor buscado y el indicador de columnas. Haciendo esta nueva metodología, pues me va a evitar a mí de hacerlo de uno en uno y me va a permitir a mí solamente hacerlo una vez y me va a mostrar los datos automáticamente. Espero que les haya quedado claro, espero les sirva. Feliz resto de día.